Te conté ya cómo fue que en el patio de recreo yo me quedé helada viendo lo imposible y aún así seguí allí, con las manos quietas, mientras la sangre me retumbaba en los oídos. No voy a decirte cómo me vengué, no todavía. Solo te diré esto. Ese día decidí algo que no se decide 2 veces en la vida. Decidí que a mi padre no se le rezaba más. Y lo que vino después, bueno, vas a tener que escucharme hasta el final. Yo soy Aldara Nores, 79 años recién cumplidos, y ya no tengo miedo de hablar con todas las letras. Esta historia me quema desde hace décadas y la voy a contar sin adornos. Que me juzguen si quieren. Yo, al borde de irme, no me voy a callar. Es polémica, sí. Es fea. Es de esas que dividen a la gente entre las que dicen yo hubiera hecho lo mismo y las que prefieren mirar a otro lado. Pero yo ya miré a otro lado cuando era joven y me salió caro. Esta vez vas a escuchar la verdad completa, aunque duela. Mi padre se llamaba Galdino Nores. Mecánico, catequista de las tardes, sonrisa de feria y manos de santo cuando abría la capota de un coche. El pueblo entero le llevaba sus motores como si fueran hijos enfermos, y él, con esa paciencia de relojero, lo arreglaba todo, o eso decían. Yo sé que hubo cosas que no arregló jamás, como a su propia sangre. Tengo una hija, Mavia, de 55, y una nieta, Lira, que hoy ronda los 30. Cuando Lira tenía 9, y este es un detalle que sostengo como si fuera el borde del mundo, a mi padre le gustaba llevarla al parque de la avenida, ese con los columpios azules despintados y el arenero siempre húmedo. Decía que un bisabuelo tiene derecho a malcriar. Yo no sospechaba nada, hasta que empecé a ver, otra vez, cosas que ya había visto en los 80 con mi propia hija y que quise creer que era la edad, las hormonas, los nervios. No lo fue entonces, y tampoco ahora. Pero no nos adelantemos. Te tengo que hablar de antes, de la niña que fui, de la muchacha que parió de apuro para escaparse, de la mujer que volvió con la cabeza gacha cuando se le murió el marido en una ruta sin luces. Te tengo que hablar de mi madre, Nivea, que se iba con la mente a un pueblo que no existía cada vez que las cosas se ponían feas, y de mi tía Tarsia, la hermana de mi padre, lengua de vidrio, que me besaba en la mejilla y al día siguiente le contaba al cura cada palabra que yo decía. Crecí entre el olor a aceite quemado y velas de iglesia. Galdino me enseñó a distinguir el sonido de un motor cuando le costaba el arranque y me sermoneaba sobre pureza con la misma boca. Cuando tuve 13, la primera vez que manché la bombacha, mi madre me dio una toalla doblada y se encerró a llorar sin ruido. Mi padre se quedó parado en la puerta, con una cara que no supe descifrar. No voy a repetir aquí ninguna frase de esas que te dejan sin aire. Solo diré que ese día entendí que en mi casa se había sellado un pacto que no firmé, pero que me ató igual. Después vino mi hermano, Fadrique, 2 años mayor que yo, que aprendió muy rápido cuál era el lado del poder y cuál el del silencio. Yo me casé joven con un camionero bueno, Brian, que me sacó del pueblo y me llevó a la ruta. Me enseñó a mirar las ciudades por los márgenes, los peajes, las áreas de servicio, los patios de carga. Estaba hecha a la vida dura, pero por primera vez respiré, hasta que un contenedor mal amarrado nos partió el destino. Él quedó bajo el hierro y yo volví con una panza de 5 meses, a la casa donde la pureza era un látigo con encaje. Mavia nació con ojos atentos, ojos que lo veían todo. Galdino se había ablandado con los años, decían todos. El abuelo de oro lo llamaban los chicos de catequesis. Lo veías rezando, lo veías arreglando bicicletas, lo veías en las fotos de las procesiones. Y yo, que ya había aprendido a tragar saliva como quien traga piedras, lo dejé entrar otra vez en mi vida porque no tenía con qué pagar la leche ni la cunita. Una dependencia teje otra más fina, una cuerda que no se ve, pero te marca el cuello. Con Mavia pasó lo que pasa cuando una niña se vuelve rara y nadie quiere ver. Dejó de cantar, empezó a dormir con la luz prendida, se inventó un dolor de barriga que los médicos llamaron funcional. Yo pregunté, me puse nerviosa, insinué cosas y me callaron. La nena necesita límites, vos necesitas obedecer, dijo Tarsia en voz baja, como quien dicta diagnóstico. Yo callé, me lo reproché décadas. Y
Te digo con la mano en el pecho, ese reproche fue el motor que no me dejó quedarme quieta cuando vi a Lira en el columpio aquel día. A Lira la criaron con otro aire. Mavia trabajó como maestra, se casó con un hombre correcto, Hildebrando. Sí, el nombre es raro, pero así se llaman los hombres que no tienen tiempo para el alcohol. Y a mí me dejaron el lugar de abuela de meriendas, galletas, cuentos, puntillas de crochet en los almohadones. Galdino, ya octogenario, insistía en llevar a la bisnieta al parque los miércoles. Es nuestro ratito, decía, y Mavia asentía, con esa mezcla de nostalgia y negación que solo entiendo ahora. Nadie quiere creer que el pasado se repite como si fuera un oficio. El miércoles del que te hablo yo lo seguí. No por paranoia, o sí, sino porque Lira había empezado a dibujar muñecas sin boca, y eso, a mis años, me encendió una alarma. Los vi llegar al parque. Galdino empujó a la nena en el columpio como tantas veces. Ella sonrió, como tantas veces, y entonces se fueron al banco de cemento, ese que está detrás del árbol pelado donde se esconden las hormigas voladoras. No voy a describirte nada obsceno, no hace falta. Lo que vi fue una escena que cualquiera habría interpretado como cariño de abuelo. Pero yo conozco las manos. Sé cuando una mano pesa de más. Sé cuando una palabra pesa de más. Y Lira, la chiquita que corría como si el piso fuera música, quedó rígida. Y yo sentí la sangre empujarme los oídos como si fuese a romperlos. Me acerqué con calma. Lo saludé. ¿Todo bien, papá? Él sonrió como si yo fuera una vecina que pasa. Lira tenía la mirada en mis zapatos. Se tropezó, la estaba consolando, dijo. Y ese consolando se me clavó. No hice escena, no grité, no le arranqué la niña. Tomé a Lira de la mano. Le dije a mi padre que Hildebrando la buscaba para hacer la tarea y me la llevé. Tarsia hubiera hecho teatro. Yo hice silencio. El silencio, a veces, es un arma que carga futuro. Esa noche, Lira tuvo una pesadilla. Se orinó en la cama y me pidió que no le contara a su mamá, porque la abuela Tarsia se enoja, dijo. Ahí entendí que los mapas secretos seguían dibujándose en mi casa con la misma tinta de siempre. Llamé a Mavia. Le hablé de sensaciones, de dibujos, de palabras. Ella se quebró. Mamá, no vuelvas a decir eso. No abras esa puerta, yo estoy bien. Lira está bien. Papá es un viejo, me dijo llorando, y después me colgó. Al día siguiente, Hildebrando me llamó a mí para decirme que estaba metiendo ideas. Me despidieron del cuidado de Lira por unas semanas. Para que te calmes, dijeron. Fue como arrancarme un pedazo de costilla. Yo, que me sé el oficio de perder desde chica, otra vez afuera de mi propia sangre. Me desmoroné un día entero, y la noche también. Y a la mañana siguiente, toqué la puerta del vecino que menos esperaba tocar, Crisanto Bell. Crisanto fue farmacéutico 40 años. Ahora estaba jubilado y cuidaba geranios como quien pule un violín. Era de esos hombres que escuchan. Su mujer, Alma, había muerto 10 años atrás. Decían que de pena lenta. Yo sabía por un comentario suelto que ella cargaba con una infancia robada. Crisanto me abrió con cara de sueño. Tengo que preguntarle algo que no es de farmacia, le dije. Me hizo pasar. Le conté lo justo, ni una palabra de más. Él, con paciencia de farmacéutico, me explicó cosas de cadenas de custodia, de cómo se documentan comportamientos sin violar la intimidad de un niño, de pediatras que saben mirar los dibujos como si fueran radiografías del alma. Lo primero es protegerla sin asustarla, dijo. Me dio el teléfono de la doctora Vilela, que había trabajado con menores en procesos delicados. No la exponga a entrevistas duras si no hay necesidad. Busque patrones, días, rutinas, frases que se repiten. Yo asentí. Anoté todo en una libreta con tapas de flores, de esas que usaba para los pedidos de costura cuando cosía ajeno para pagar la luz. Pero la casa de mi padre no era solo la casa donde vivía. Era una plaza pública, un templo laico, un taller donde entraba y salía gente todo el día. Si yo hacía un escándalo, la historia iba a voltearse contra mí. Eso ya lo sabía. Lo había visto cuando era chica, cuando a una vecina se le ocurrió decir que el catequista había dicho cosas raras y terminó pidiendo perdón por malinterpretar. Yo no iba a repetir la escena. En cambio, volví a entrar por la puerta grande. El domingo siguiente,
Llevé un pastel de manzana y sonreí como quien se rinde. Tarsia me abrazó victoriosa. «Eso, Aldara, no hagas locuras», dijo. Lira corrió al patio. Galdino me guiñó un ojo. Yo serví café, y mientras revolvía el azúcar, conté cuántos segundos se tardaba en que todos se distrajeran. Conté rutas y escapatorias. Conté dónde estaba la repisa alta del taller, esa donde mi padre guardaba los manuales viejos y los cassettes de música sacra que ya nadie oía. Esa tarde, cuando Galdino se llevó a Lira para arreglar la cadena de la bici, yo le hablé a la repisa, o más bien, al pequeño grabador que con ayuda de Crisanto escondí entre dos manuales. No buscaba un delito a la vista, buscaba la música de fondo, las palabras que se dicen cuando nadie cree que hay oído. Y te digo, nunca odies a un hombre por lo que tú sospechas. Ódielo por lo que él realmente dice cuando no sabe que lo escuchan. Es más justo. Pasó una semana, otra más. Yo no escuché nada en vivo. No quise. A los 79, una elige qué imágenes quiere que la persigan. Pero a la tercera semana, me llevé el grabador a casa. Crisanto me explicó cómo rebobinar con un lápiz, como antes. Nos sentamos en su cocina. Apoyamos el aparato entre el azucarero y la aceitera y escuchamos. No hubo gritos, no hubo llantos, hubo un susurro que parecía catecismo y no lo era. Lira, cuando dos se quieren guardan secretos. Dios quiere que confíes en mí, decía mi padre. Hubo roces de ropa, hubo una respiración que no me voy a sacar nunca de dentro. Hubo la voz de mi niña diciendo, me duele la panza, y la de él diciendo, eso es porque estás creciendo, es normal. Crisanto detuvo la cinta. Me miró sin decir nada. Yo me tapé la boca con la mano como si pudiera vomitar la rabia y que se fuera por el fregadero. Esto no sirve en un juzgado, Aldara. No así solo, pero sirve en la vida. Sirve para que no te digan que estás loca, dijo él, bajito. Tomé el grabador, lo guardé en el delantal como si fuera una medalla, y fui a ver a la doctora Vilela. La doctora Vilela me atendió en una salita que no olía a hospital. Plantas en las ventanas, una mesa con lápices, muñecos sin cara. Me habló como se habla a una mujer de mi edad, con respeto, sin infantilizarme. No vamos a forzar a Lira a decir nada. Vamos a observar, a jugar, a mirar cómo dibuja, cómo arma historias, me dijo. Le dejé copia de un fragmento de la cinta. Ella no se asustó, se puso seria. Esto muestra una dinámica de poder sexualizada, no explícita, pero inequívoca. Si ustedes presionan, ella se va a cerrar. Usted ya sabe eso, dijo. Asentí. Ya lo sabía. Lo había aprendido con Mavia cuando la apreté para que me dijera, y ella solo me dijo, no me toques. Quise hablar con Mavia de nuevo. Me recibió en la puerta con los brazos cruzados. Mamá, te pido por favor que pares. Papá es un viejo. Lira está bien. No le metas cosas en la cabeza, dijo rabiando. Le hablé de la doctora, de la cinta. Ella negó con la cabeza como si yo fuera una mendiga pidiendo demasiado. Borra esa cosa. No vuelvas a grabar. Si seguís con esto no vas a ver a Lira hasta nuevo aviso. Me cerró la puerta antes de que pudiera decirle que era su hija la que se estaba cerrando sola. Me caí en una cama que olía a alcanfor y lloré como una criatura que no sabe nombrar lo que le duele. No voy a fingir fortaleza donde no la hubo. Me quebré, me quedé sin aire. Tuve un ataque de esos que te dejan los dedos en garra. Me fui a la casa de Crisanto sin tocar timbre. Él me vio desde la ventana y me dejó entrar sin preguntas. Me preparó una infusión. No te mueras ahora, Aldara, dijo, como si fuera una orden médica. Y yo le prometí que no. No hasta que esto termine, dije. Y ahí empezó de verdad. A la semana siguiente, la familia organizó una comida grande por el cumpleaños de Tarsia. Mesa larga, mantel de hule, empanadas, vino barato. Yo llegué con un regalo, un libro de oraciones viejas. Lo dejé en la sala. Observé. A los 10 minutos Fadrique, mi hermano, se levantó a ayudar en la cocina. Galdino dijo que iba al baño. Lira se quedó en el patio con otras 2 niñas. Yo me acerqué al umbral. Escuché a Tarsia hablar de mí, en tercera persona, como si yo fuera un rumor. Está caída del techo, pobrecita. Siempre fue imaginativa. Me tragó la piedra de nuevo, pero esta vez sentí la forma de la piedra. Tenía aristas. Las fui ilustrando con la lengua.
Una arista se llamaba contabilidad, otra cooperativa, otra parroquia, porque verás, Galdino, además de mecánico y catequista, era tesorero de la cooperativa de repuestos de la zona. Llevaba cuadernos, recibía dinero, emitía vales. Yo lo había visto años atrás, cambiar piezas buenas por nuevas que eran usadas maquilladas. Lo había visto facturar doble un servicio de frenos. Lo había visto anotar con lápiz lo que con tinta no cuadraba. No lo había denunciado porque, en aquel entonces, dependía del plato de comida que salía de la misma olla. Ahora tenía mi pensión, mis manos aún firmes y una rabia que afila la vista. Volví a su taller una mañana cualquiera. Vine a coserte las fundas nuevas para los asientos de los autos en espera. Dije, era verdad. Cosía para ganarme unas monedas y para entrar sin que me miraran raro. Pedí una mesa, extendí mi tela, clavé alfileres, y con la misma destreza con que una costurera roba milímetros a una pinza, yo fui robando copias con la mirada. Papeles, recibos, nombres, fechas. Hice fotos con un teléfono de esos que a mí me causan desconfianza, pero que aprendí a usar lo justo. Crisanto me prestó un escáner portátil que parecía una regla. Pasaba la regla por el cuaderno y se llevaba las palabras como si fueran hilos. No te asustes. Todavía no te voy a decir cómo terminé de usar todo eso. Todavía no. Falta que entiendas por qué tardé, porque en el medio, Tarsia me dio el empujón que me faltaba. Fue en la parroquia. Un sábado, al final de la misa, se acercó a mí con cara de santa ofendida. Aldara, deja de difamar a tu padre. Se comenta que andas preguntando cosas. Es un pecado hablar sin pruebas, dijo, mirando alrededor para que la oyeran. Yo la miré a los ojos, por primera vez sin bajar la vista. ¿Y tu pecado cuál fue, Tarsia? ¿El de no escuchar a las niñas porque te convenía el negocio? Dije, bajito. Ella palideció, pero la furia le volvió enseguida. No te voy a permitir, empezó, la interrumpí. No tenés que permitirme nada, ya está en marcha. Unas 3 personas nos escucharon. Hicieron ver que no, pero escucharon. Esa noche, como una mala obra mal actuada, me llamaron por teléfono desde un número privado. Una voz de mujer que no pude identificar dijo, sabemos que estás armando algo. A tu edad nadie te va a creer. Te conviene guardar silencio. Colgué. Me senté a la mesa con los papeles y armé el primer sobre. No creas que solo escribí cartas anónimas como una cobarde. No. Aprendí que hay palabras que valen más cuando llevan tu nombre debajo. Preparé un paquete para la interventora de la cooperativa, una contadora de apellido Pimienta que no me caía bien de vista, pero que tenía fama de recta. Adjunté copias de vales de compra, notas con doble número y una lista de clientes a los que les habían cobrado piezas que nunca se cambiaron. No la acusé de nada. Le hice preguntas. ¿Es normal que estas facturas se dupliquen? ¿Es usual que en marzo se registren 12 bombas de agua y en abril ninguna? Le puse mi nombre y teléfono. Preparé otro paquete, ese sí anónimo, para 3 clientes con peso en el pueblo, el dueño del transporte de ómnibus, el de la panificadora grande y un médico con 3 autos. Les envié limpio un recorte de audio donde Galdino, solo, hablaba de cómo hacer rendir la pieza vieja para cobrar como nueva. No dije que era él, pero cualquiera que lo conociera reconocía esa cadencia de voz. Adjunté mis preguntas otra vez. Usted pagó por esto, le hicieron esto, y uno más, el más delicado, para el obispado. No un escándalo. Un escrito sobrio, formal, donde expresaba preocupación por ciertos métodos pastorales y mencionaba horarios privados con menores en el taller. Nada de acusaciones sexuales, solo hechos. Se reúne solo con niñas tales días. Habrá quien diga que eso es cobarde. Yo digo que es preciso. El pueblo escuchó, primero con el murmullo de las cocinas, después con el golpe de las puertas. El dueño del transporte dejó de llevarle buses al taller. El médico mandó sus autos a la capital porque allá los elevadores están calibrados. La interventora de la cooperativa pidió auditoría. El cura, que nunca había criticado nada, le sugirió a Galdino descansar de la catequesis un tiempo. Y Mavia estalló contra mí. ¿Qué hiciste, mamá? Estás destruyendo a mi padre. No lo voy a permitir, me gritó en la vereda, delante de la mitad del barrio.
Yo la dejé gritar. Después, con la voz que me quedaba, le dije: «Es la única manera de que Lyra no tenga tu misma mirada cuando tenga mi edad». Ella me escupió una palabra que duele más que cualquier cachetada: «monstruo». Yo asentí. «Tal vez», dije. «Sé que me estás escuchando y que te duele el pecho. A mí también me dolió. Por eso te pido algo, ya que has llegado hasta aquí conmigo. Si esta historia te remueve, si sientes que hay que escucharla, dale me gusta. Sí, aprieta ese pulgarcito. No solo por mí, sino para que el relato llegue a otras que tal vez no tienen palabras. Y si puedes, suscríbete ahí, en el botón negro que dice suscribirse. Es sencillo. Tocas el botón y luego, si quieres, activas la campanita para que te avise cuando subamos otra historia. Lo explico así, despacito, porque a nuestra edad a veces esos botones asustan, ¿verdad? Gracias, seguimos. Un miércoles sin brillo, Galdino no fue al parque. Me pareció raro. Al día siguiente me encontré a Tarsia en la carnicería. «Tu show le subió la presión», dijo, con la boca torcida. No le creí. En la tarde el teléfono sonó. Era Mavia, con voz que no le conocía. «Mamá, papá se cayó en el taller. No es grave, dicen. Está raro. Habla arrastrado. Un accidente cerebrovascular. Leve. Eso dijeron. No lo mató. Lo dejó flojo del lado derecho y con la lengua pesada. Yo lo fui a ver, no por piedad, por contabilidad emocional. Entré, le tomé la mano, le dije: «Te ves humano, por fin». Él me miró con un odio chiquito, no de león, de perro cansado, y masculló algo que no entendí. La cooperativa, mientras tanto, explotó. La auditoría encontró un festival de números con patitas. Se abrió un sumario. Mi nombre estaba en los papeles. Pimienta me llamó para tomarme declaración. «¿De dónde sacó estas copias?», preguntó. Le dije la verdad. De mi memoria, de mis manos, de los cajones de mi padre cuando nadie miraba. «¿Sabe que esto puede traerle problemas familiares?», insistió. «Los tengo desde que nací», respondí. Firmé. Me fui a mi casa con las piernas duras como palos. Lyra seguía yendo a la doctora Vilela. «Hemos avanzado», me dijo un día, sin forzar. Ella hizo un dibujo donde la figura grande tiene 3 manos. No es concluyente, pero es un signo. Ha pedido no quedarse sola con el bisabuelo. Yo respiré, por primera vez, un poco. No era una victoria, era una línea en el mapa. Sucedió entonces algo que no estaba en mis cálculos. Un sobre azul sin remitente debajo de mi puerta. Adentro una hoja con 3 renglones. Tú sabías desde antes. Tú sabías lo de Mavia. Y te quedaste. No te limpies ahora. La tinta se corrió en una palabra, como si la mano que escribía hubiera sudado. Reconocí ese temblor de tinta. No la letra, el temblor. Era de alguien que miente mucho. Pensé en Tarsia. Pensé en Mavia. Pensé en una vecina que me odia porque le dije que su gato me orinó los geranios. No supe. Guardé la hoja en la caja donde guardo los botones viejos, al lado de un carrete de hilo gris que usé para coser lutos. Le mostré el papel a Crisanto. Lo leyó. Lo volvió a leer. «No es tu culpa lo de entonces. Es tu responsabilidad lo de ahora», dijo. Yo asentí con una tristeza que no sabía que tenía color. Mavia, por su parte, no aceptaba hablar del pasado. «No recuerdo nada», decía. Después, una tarde, como quien suelta una piedra por el borde de la mesa, dijo: «A veces sueño con una mano en la nuca», y cambió de tema. A la semana siguiente, Tarsia me citó en su casa. «Sola», dijo. Fui. Cerró la puerta. Me ofreció té que no quise. «Eres una vergüenza», dijo, y me devolvió en una bolsa un vestido que yo le había cosido. «No quiero nada tuyo». Miré alrededor. En el aparador, una carpeta con papeles. Vi, con el rabillo del ojo, un recibo a su nombre de la cooperativa. Comisiones por acercamiento de clientes. Era dinero por llevar gente al taller. Tiempo atrás, lo consideré un favor de familia. Ahora era un engranaje. «¿Y esto?», pregunté, tonta y mala a la vez. Se puso roja. «Eso es un estipendio por mi trabajo pastoral», dijo, mintiendo con la devoción de quien cree en su propia mentira. Saqué el teléfono, le saqué una foto. «¿Qué haces?», gritó. «Armo el rompecabezas», respondí, y me fui. «No te voy a contar minuto a minuto cada visita, cada papel.
cada cara que se volvió del revés cuando la luz le dio de frente. No hay tiempo. Y hay cosas que no suman, solo duelen. Voy a decirte lo que importa. El edificio que sostenía a Galdino empezó a crujir. Sus clientes pesados se fueron. Sus trabajos chicos también. La cooperativa se abrió como un libro manchado. Y el cura, con más cobardía que caridad, eligió hablar de prudencia y escándalo que confunde a los fieles. Yo, mientras tanto, bordaba en la mesa de mi cocina y esperaba. Esperé hasta la fiesta de San Vito, donde todo el pueblo se junta, se tutea y se hiere. Ese día decidí que iba a hablar, no sobre sexo, no sobre lo que no podía demostrar sin dañar a Lira. Iba a hablar de dinero, de trampas, de moral de escaparate, y de una cosa más que aún no te conté, porque en todo este lío hubo una muerte que cambió el tablero, la de mi madre, Nivea. No murió en plena guerra, murió antes, de su cabeza, decían, pero dejó algo. Zulema, la vecina de enfrente que era su confidente cuando estaba en sus días buenos, me trajo una caja después del velorio. Tu madre me pidió que te la diera cuando fuera el momento, dijo. Yo abrí la caja como quien abre un animal dormido. Adentro había cartas que Nivea nunca me envió, escritas en un cuaderno chiquito, con letra que a veces se iba por la línea. Una de esas cartas hablaba del día de mi primera menstruación. Decía, los escuché. Yo estaba en la cocina. Me puse algodón en los oídos. No pude, perdóname. Volví la hoja. Otra carta decía, si algún día podés, quítale la máscara. No con cuchillo, con espejo. Cerré el cuaderno. Comprendí el espejo. Llegó el día de San Vito. A media tarde, cuando el pueblo ya estaba lo suficientemente ebrio de música y pastelitos, yo bajé con una bandeja de pastafrola. La plaza estaba llena. Galdino, en una silla, con su brazo perezoso y la boca a media asta, miraba el escenario donde iban a bendecir a los oficios. Tarsia, al lado, repartía sonrisas y volantes de la parroquia. Mavía no fue. Lira estaba con Hildebrando, lejos, en lo de una amiga. Yo tenía el bolso con los papeles, la grabación, el cuaderno de Nivea y algo más. Ese algo más era una bufanda que yo había bordado en hilo grueso con frases que toda la vida se colgaron en nuestra cocina. Familia es sagrada, honra a tu padre, la verdad nos hace libres. Solo que, si uno se fijaba bien, cada frase tenía un error mínimo, casi invisible, una letra desplazada, un punto de más, un hilván que subrayaba. Y al unir las letras desplazadas, aparecía otra frase. No voy a decírtela aún. La leerás conmigo cuando llegue el minuto. Se subió al escenario el maestro de ceremonias, un hombre de voz de lata. Habló de la familia, de los oficios, de la tradición. Llamó a Galdino al frente como mecánico emblemático. Aplausos tibios. Galdino se alzó torpe, ayudado por dos. Yo avancé entre la gente. 1 minuto, dije, y me sorprendió que no me temblara la voz. 1 minuto para una memoria. El de la voz de lata dudó. Me conocían. Me dejaron subir. Me paré derecho. Y sin gritar dije, yo soy Aldara Nores, hija de Galdino. Vengo a devolverle al pueblo lo que es del pueblo, su espejo. Saqué del bolso los cuadernos de la cooperativa. No acusé, leí. Mes tal 12 bombas de agua. Mes siguiente, ninguna. Factura tal duplicada. Cliente tal cobro por pieza no instalada. Mostré copias. Señalé recibos de Tarsia por acercar clientes. Puse a rodar, bajito, apenas audible, el fragmento de audio donde una voz reconocible hablaba de hacer rendir. El murmullo se volvió oleaje. Alguien dijo, yo pagué eso, desde el fondo. No hablé de Lira, no hablé de Mavia, hablé de Nivea. Leí una hoja del cuaderno de mi madre. Decía, si algún día podés, quítale la máscara, no con cuchillo, con espejo. Y saqué la bufanda. Este es el espejo. Léanlo, dije, y la desplegué. El pueblo se acercó como a un accidente. Las letras bordadas parecían inofensivas, pero las abuelas de manos sabias vieron el truco. Un murmullo recorrió la plaza cuando una nena señaló con el dedo las letras desplazadas y leyó, sin comprender del todo. Las niñas, no, son templos para viejos. Nadie había escuchado esa frase juntita en voz alta.
Ahora estaba allí, en hilo, y no había vuelta. Galdino, con su medio cuerpo útil, dio un paso. La cara se le puso de un rojo antiguo. Quiso hablar. Salió una baba. Tarsia gritó: «¡Calumnias, calumnias!». Alguien desde atrás dijo: «¿Y las facturas?». Pimienta, la interventora, que estaba por ahí porque todo el pueblo estaba, levantó la mano con una carpeta. «Está en sumario», dijo. Y el médico, el del auto, golpeó el suelo con el talón. «A mí me cobraron 2 veces, no vengo más». El dueño del transporte ni habló. Hizo un gesto a su chofer y se fue. Fadrique, mi hermano, apareció del costado con los puños cerrados. «Cállate, vieja», dijo. Avanzó un paso. Yo no me moví. No porque fuera valiente, porque la espalda me dolía y no iba a retroceder. Bel, sí, Crisanto Bel, al que algunos le dicen el boticario por cariño, puso su mano en el hombro de Fadrique. «No hoy», dijo. Y el pueblo, que a veces es una jauría, esta vez fue un corral. Lo contuvo. El cura quiso salvar algo. «Hermanos, no es el lugar», empezó. Una mujer le gritó: «Siempre te fuiste por otro lugar». La plaza se partió en 2. Yo respiré. Por un segundo pensé que me iba a desmayar. Me sostuvieron 2 viejas que nunca me saludan. La bufanda, colgando, decía la frase y otra que solo las que bordamos leímos: «La verdad nos hace libres si nos dejan decirla». Regresé a casa con las piernas vacías. Sobre la mesa el sobre azul. Lo abrí otra vez. Miré el temblor. Sonó el teléfono. Mavia. «Mamá», dijo llorando como a los 8 años. «Tengo recuerdos que no sé si son míos. Cuídame al ir a mañana». No dije nada. Pasé la noche mirando el techo y agradeciendo al yeso por no tener memoria. Galdino se encerró. La cooperativa lo suspendió. Le cayó una multa que no iba a poder pagar con 3 vidas. Tarsia dejó de ir a la parroquia una semana. A la siguiente volvió con la cabeza alta, como si la santidad fuera un impermeable. Fadrique empezó a hablar de irse a la capital, porque acá no hay oportunidades. Yo seguí bordando. Cosí sábanas para una maternidad. Leí a Lira cuentos donde las niñas rescatan a los padres de bosques que se hicieron solo para perderlas. La llevé con Vilela una vez más. «Va abriendo una biblioteca de a poco», dijo la doctora, usando esa palabra tan rara para una niña de 9. Biblioteca. Es que las historias están ahí, con polvo, esperando que alguien las lea sin hacer ruido, explicó. Yo asentí. Demasiada precisión duele. No creas que el final fue rápido. La vida no cierra en 2 semanas como cierran las novelas malas. Pasaron meses. Un otoño entero. Un invierno que me hizo acordar a mis dedos en la ruta con Brian, cuando el frío dolía como un animal chico mordiéndote los nudillos. Galdino empezó a salir tarde, a las siestas por el fondo para que no lo vieran. A veces se quedaba parado frente a la tapia mirando la nada. Una vez me crucé con él. «¿Estás contenta?», dijo, con la lengua lenta. «No», contesté. «Estoy haciendo cuentas». «Nos mandó Dios esto», balbuceó. «No», le dije. «Te lo mandé yo, con mi nombre y mi apellido. ¿Quieres que te diga aquí cómo me vengué? Te dije que no lo haría todavía, pero vamos a llamarlo por su nombre cuando toque. Falta una pieza». Y esa pieza llegó con olor a tinta vieja. Bel, que había sido boticario de todo y consejero de nadie, salvo de su alma, guardaba en un cajón un dossier que nunca había tenido a quien darle. Me lo mostró una tarde lluviosa de agosto. «Fui testigo perito en un caso contra tu padre a finales de los 70, dijo. «Un inspector sospechó que adulteraba facturas y piezas. Hubo cartas de clientes, un peritaje que yo firmé. Todo duró una semana. El cura habló con el juez. El juez fue trasladado. El expediente se perdió. Yo guardé copias. No sabía para qué. Ahora sí». Puso el dossier frente a mí. Fotos en papel, informes con membrete que ya no existe, cartas escritas a máquina con tinta que se come el aire. Era el pasado que yo no sabía nombrar, impreso, sosteniéndose a sí mismo. Tomé esas pruebas. No fui a la comisaría. Fui a la asamblea de la cooperativa. Pedí la palabra. La contadora Pimienta me la dio, medio enojada, medio curiosa. Hablé 3 minutos exactos. Mostré un par de hojas. Las otras las dejé en el escritorio. «Esto no es de su competencia», dijo un hombre con barba. «Es de nuestra historia», dije yo.
y las historias no tienen jurisdicción. La mitad de la sala entendió, la otra mitad se fue. El obispado, que había recibido mi escrito templado, me llamó por primera vez. Un señor con traje gris me dijo que la diócesis toma muy en serio estas preocupaciones y que a veces la prudencia es necesaria para no dañar inocentes. Le contesté que la prudencia es prima del silencio y que yo a esa familia ya la había desheredado hacía rato. No me respondió. A la semana siguiente, el boletín parroquial anunció la jubilación por salud del señor G.N. de sus tareas catequísticas. Salud. Siempre la salud, como si el corazón roto o la conciencia enferma fueran enfermedades con receta. Galdino se fue apagando y yo fui aprendiendo a dormir sin imaginar sonidos. Mavia apareció una tarde con una bolsa de supermercado. «Tengo cosas tuyas que guardé sin saber por qué», dijo. Eran cartas que yo le había escrito a los 20, antes de irme con Brian. Cartas donde le prometía que la sacaría de esa casa cuando creciera. No cumplí. Crecimos y nos quedamos. Le pedí perdón. «No sé si te perdono. No hoy», dijo. «Pero quiero que sepas que no te odio. Te necesito viva». Y me dejó al ir a ese fin de semana. «Te debo el clímax, lo sé. Te lo debo. No voy a estirarlo como una goma vieja. Llega aquí y llega sin sangre. Llega con papel, radio, hilo y una silla vacía». Organizaron una despedida simbólica del taller de Galdino cuando ya era claro que no iba a reabrir. Fue idea de Fadrique, que creía que el gesto le iba a devolver al viejo algo de respeto. Me invitaron porque todavía eran capaces de decencia protocolaria. Acepté. Llegué temprano. La mesa de trabajo de Galdino, esa donde yo aprendí a oler el metal, estaba limpia. En la pared, bien alto, colgaba el retrato suyo con el intendente, sonriendo con los dedos llenos de grasa. En una esquina, apiladas, las herramientas que no pudieron vender todavía: llaves, gatos, calibradores, su juego de micrómetros, su orgullo. Entonces hice lo que había preparado en silencio durante semanas. No fue improvisado, no fue capricho. Fue mi manera de quebrar el bastón del patriarca sin tocarle un pelo. Entraron los vecinos, los clientes, Pimienta, Bel, 2 de la cooperativa y hasta el cura a mirar. Yo pedí 5 minutos. Nadie me dijo que no. Me paré junto a la mesa y saqué del bolso un radio viejo, de esos de perilla, y una cajita de madera. Encendí el radio y sintonicé la frecuencia de la emisora comunitaria que yo misma había contactado 2 días antes. A la hora pactada, comenzó a sonar una voz, la de mi padre, extraída de viejas grabaciones donde hablaba como catequista sobre verdad y trabajo, alternada con fragmentos de sus propias instrucciones sobre las piezas que se pueden revender. No era edición tramposa, eran yuxtaposiciones de su propia voz en contextos distintos. El taller se llenó con el eco de Galdino hablándole a Galdino. Abrí la cajita. Dentro estaban los recibos de comisiones a nombre de Tarsia, los vales duplicados y, esto fue lo nuevo, las cartas del peritaje de los 70 que Bel me había confiado. No hice discursos. Fui entregándolas una por una a las personas clave. Pimienta, el del transporte, el médico, el representante de la cooperativa. «Esto es suyo», decía, «esto es suyo». Galdino, sentado en su silla, vio pasar su vida como fichas que se devuelven al dueño. Intentó levantarse. No pudo. Fadrique quiso cubrir los papeles con las manos. La gente le apartó los dedos sin violencia, como apartas la mano de un niño cuando va a tocar el horno. Entonces, el remate. Saqué la bufanda bordado y la colgué de la lámpara central del taller. El hilo dijo lo que tenía que decir. Las mujeres la leyeron primero, los hombres después. El cura dio un paso atrás. Alguien lloró. No sé si de pena o de alivio. Esa fue mi venganza. ¿Ves que no tiene sangre? ¿Ves que sin embargo deja cicatrices? No lo golpeé. No le quité el aire. Le quité la máscara. Le quité el negocio. Le quité la catequesis. Le quité la red que lo sostenía. Lo dejé, por primera vez en su vida, solo con su propia voz rebotándole en las paredes. Y le hice devolver, en público, cada herramienta simbólica que lo hizo poderoso. No las vendí yo. No las toqué.
Pero cuando todos se fueron, me quedé última y abrí la ventana para que el polvo que él había acumulado se fuera al viento. Hay quien dirá que eso no es venganza. Yo digo que es cirugía. ¿Cruel? Sí. ¿Inhumano? No. Justo. Eso te lo dejo a vos. Yo solo te cuento lo que hice y por qué. Porque cuando el abusador no puede ser condenado en un tribunal sin destruir a la niña, una vez más, hay que inventar otra justicia. No es divina. No es perfecta, pero es la que pude pagar con mis manos viejas y mis papeles. Galdino vivió un año más, un año que duró 10. Salía poco. Me mandó una vez una nota a través de Fadrique. Confesión. Lo fui a ver. Se sentó frente a mí, con el retrato del intendente dado vuelta contra la pared. No hice nada malo, dijo primero. Después dijo, no como tú crees. Después, era cariño. Yo me paré. Decíselo a Nivea, dije apuntando el techo. Él miró al suelo. Yo tomé el crucifijo que colgaba de un clavo y lo apoyé en el cajón de herramientas, boca abajo. No porque él no exista, le aclaré, porque vos lo usaste como llave falsa. Me fui. De eso me acusan algunos, de haberle faltado el respeto a lo sagrado. A mí no me preocupa. Lo sagrado son las niñas, no los clavos en la pared. Murió en agosto, de neumonía después de una broncoaspiración. Lo velaron en la sala chica. Fui, no por él, por mí, porque los muertos hacen ruido si una no los mira. No hubo discursos. El cura leyó lo mínimo. Tarsia no lloró. Hacía una mueca que parecía dolor, pero era otra cosa. Fadrique estaba entero en otro lugar. Mavia llegó tarde. Se quedó atrás, se fue temprano. Yo me acerqué al cajón. No recé. Le puse dentro, al lado de su camisa, una bobina de hilo gris y un botón negro de abrigo. Por las cosas que quedaron mal cosidas, murmuré, y moví el cajón 1 pulgada para que no quedara directamente frente al crucifijo. No por Dios, por él. Para que no se creyera perdonado por geometría. Lira creció. Se hizo adulta sin pedir permiso. Aprendió a decir que no. La terapia con Vilela la ayudó a poner sus recuerdos donde menos le dolían. Anda ahora con un muchacho que escucha, y eso ya es noticia. Mavia a veces me cocina, a veces no me habla. Estamos en esa cornisa, la entiendo. Yo también estuve ahí con mi madre. Y a Nivea, cuando la pienso ahora, no la odio. Me pregunto cuánto algodón cabe en unos oídos antes de que una deje de oírse a sí misma. Crisanto se enfermó el otoño pasado. Fui yo a llevarle las medicinas por primera vez. Al final te hice caso a tus propios consejos, le dije. Él se rió con ese hilo de voz que se le puso. Fuiste más lejos. Yo solo te di un manual de uso. Vos inventaste la máquina, dijo. Y me pidió, como favor, que me quedara con su mueble de farmacia cuando él ya no estuviera. Lo tengo en el living. A veces abro cajoncitos por abrir. En uno encontré una etiqueta que dice tintura de coraje. Me reí sola. Queda bien al lado de la foto de Brian en la ruta, con la gorra al revés. ¿Fui demasiado lejos? Hay noches en las que el techo me dice que sí. Otras noches, la respiración de Lira, ya no nerviosa, me dice que no. Hay quien me dejó de saludar en la panadería. Hay quien me manda mandarinas del árbol sin nota. Hay quien susurra que destruía a un viejo. Hay quien, al verme, se toca el corazón como si yo le acomodara latidos. No le debo explicaciones a ninguno, pero te doy esta. No me arrepiento de nada. Y aún así, dejo la duda flotando como el polvo que moví cuando abrí la ventana del taller. Tal vez, otra habría hecho otra cosa. Yo hice esta, y duermo con eso. Si llegaste hasta aquí, te abrazo con los ojos. Sé que ha sido largo, y te pido perdón por la extensión, pero estas historias no se pueden contar a medias. Necesitaba soltar cada punto, cada hilo, cada nudo. Si algo de lo que dije te resonó, si hay una memoria en tu casa que pide aire, cuéntala en los comentarios, no estás sola. Y si quieres seguir escuchando estas confesiones que no salen en los diarios, acuérdate de darle me gusta, es ese pulgarcito que ves ahí, y de suscribirte con el botón negro que dice suscribirse. Tócalo, no muerde. Y si quieres, activa la campanita para que te avise cuando suba otra historia. Aquí estamos todos los días, trayéndote relatos que no te van a dejar indiferente. Gracias por acompañarme hasta el final. Perdona si te revolví la panza y los recuerdos. Necesitaba este desahogo. Y si algún día paso por tu pueblo,
y me reconoces por la manera de doblar la bufanda. Siéntate conmigo. Tomamos un té sin azúcar y me cuentas lo tuyo. Yo, por hoy, ya cosí suficiente.